Muy bien. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. No matarás. No matarás. Recordamos que el texto lema que tenemos es Efesios 5:10, ¿verdad? Que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto debemos llevarlo a toda la esfera de la vida. Todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, debemos comprobarlo, contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios. Si queremos que nos vaya bien, ¿no? La frase de Sproul que dice cuando se descuida la ley de Dios, el Evangelio se eclipsa. Muy bien, por eso que estamos poniendo énfasis en la ley del Señor, en los 10 mandamientos. Ahora estamos viendo algunas implicaciones del sexto mandamiento. Ya vimos que la defensa propia también abarca la defensa del prójimo, ¿verdad? Porque el segundo y gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, si nos defendemos nosotros, obviamente que también hay una responsabilidad para con el prójimo, cuando éste es débil, cuando está necesitado, cuando está en problemas. Entonces, vimos 3 cosas: el aborto, la eutanasia y el suicidio, que todos caerían bajo este concepto de no matarás. Por lo tanto, nosotros no consentimos en estas prácticas, aunque el mundo hoy día nos quiera convencer de las bondades de estas cosas, y realmente es bastante necio. Los chinos tienen un problema tremendo hoy día, un problema demográfico que ya comenzó con ellos. Prácticamente están obligando a las parejas a tener ahora 2 hijos o más, cuando durante muchos años ellos apoyaron el que tener un solo hijo. Y como las familias preferían tener un hijo varón, abortaban a las niñas. Y muchos que no quisieron hacerlo por diversas razones, resulta que los hijos para el Estado chino no existen, porque no están inscritos. Esos son los que están en lugares lejanos, en el campo. Recuerdan, algunos deben saber aquí que, por ejemplo, de nuestros abuelos, muchos de ellos fueron inscritos cuando ya tenían como 7, 8 años y les ponían la edad que se les ocurría al viejito que iba a inscribirlo. Bueno, eso pasaba aquí. Imagínense en China, en este país que es angosto, que el lugar más ancho son 360 kilómetros, si no me equivoco. Imagínense en China, donde la anchura es de lejos, 2000 kilómetros. Entonces hay muchos lugares donde nacieron niños que no están inscritos en ningún lado y que para el gobierno chino no existen. ¿Y esto a causa de qué? A causa de la práctica institucionalizada de abortar. ¿Cuál es el problema? Que para sostener a un adulto que ya no trabaja se necesitan 2. La tasa de recambio es de 2 para arriba. Nosotros estamos en 1.7. Bien. Así que los matrimonios jóvenes vayan poniéndose las pilas porque hay que poblar el país. La eutanasia. La eutanasia, otra práctica, es muy antigua. Se habla del buen morir, pero el problema con esto es que la vida termina por decisión de un ser humano. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a eso. ¿Por qué? Porque la vida solamente le pertenece a Dios. Dios la da y Dios la quita. Vimos distintos textos que hablan de eso. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de la vida. Por lo tanto, ya sea que la eutanasia la pida alguien, por la razón que sea, o la eutanasia se le quiera aplicar a alguien porque, ay no, que está sufriendo tanto mi tía abuela, claro, no menciona que la tía abuela tiene todas estas propiedades, entonces es hora de que hacernos cargo de la herencia.
Ya muchas veces detrás de esto hay un tema solamente económico. Así es el ser humano. Muchas veces el cadáver nos enfría y ya los dedos están peleando en la herencia. Así de miserables somos, alejados de la gracia de Dios. Muy bien. Tampoco el suicidio, aunque vimos que hay algunas excepciones. Cuando hay enajenación mental, cuando hay una depresión profunda que lleva a las personas a tomar esa decisión, pero no están en sus cabales. Si nunca en su vida han dado razón, al revés, si durante toda su vida han mostrado que son creyentes fieles al Señor y llega un momento en el cual ellos pierden sus facultades mentales y en esa situación ellos atentan contra su vida, hermano, cuidado con las cosas que decimos. No sabemos. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que no solamente nos vamos a quedar en que no nos oponemos, sino que hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer. En el tema del aborto hay algo muy sencillo que todos nosotros podemos hacer, y esto es en cómo nos referimos a aquella adolescente que quedó esperando un bebé. ¿Cómo hablamos de ella? ¿La apoyamos? No en la maldad, sino que en el hecho de gestar una nueva vida. Muchas veces enfrentan dificultades por parte de sus padres. Algunos padres hasta las echan de sus casas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, podemos acogerlos, podemos ayudarlos, podemos decirle, mira, yo no tengo cómo acogerte, pero durante todo este tiempo yo te puedo ayudar. Te voy a ayudar de una o de otra manera. Los acompañamos para que ese proceso sea lo menos traumático posible. ¿Sí? Muy bien, en el caso de la eutanasia, una de las cosas que influye mucho en esto es muchas veces la soledad. La soledad. Personas que se quieren quitar la vida porque ya no le importan a nadie. ¿Cuántos nos hemos escuchado de ancianos que dicen, ya no le importa a nadie? Ya no me viene nada? Mejor sería que me muriera. Debemos atender a esas cosas. Y es imperdonable si ese que se refiere así es un familiar nuestro. Pero no nos quita de responsabilidad si es un vecino que está hablando de esa manera. Cuidado con esos matrimonios que tienen muchos años y uno de ellos parte. Preocupémonos de ese vecino que quedó solo, de esa vecina que quedó sola. Y con eso le vamos a ayudar a enfrentar ese difícil proceso, porque lamentablemente, hermanos, a pesar de que la muerte es nuestra compañera, no nos preparamos para ello. Por último, el suicidio. Bueno, estábamos hablando del suicidio. Estábamos hablando de la eutanasia, o en revés. Ya. Entonces, a estas cosas no solamente nos oponemos, sino que hacemos cosas positivamente, activamente, para que no se lleven a cabo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca de la pena capital. La pena capital, hay un concepto ampliamente difundido, que es la reverencia por la vida. Y muchos caen en eso de que no, que nosotros reverenciamos la vida. Se lo he escuchado a creyentes, se lo he escuchado a pastores, se lo he escuchado al Papa, se lo he escuchado a curas, se lo he escuchado a un montón de gente, la reverencia por la vida. Ahora, ¿alguien sabe de dónde viene este concepto? ¿Recuerda Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿De dónde viene esto de reverencia por la vida? ¿De dónde? ¿De la palabra? No. No. ¿Saben de dónde viene la reverencia por la vida? ¿De? Hinduismo.
Ese es un concepto del hinduismo, no es un concepto cristiano. A nosotros se nos manda a tener reverencia, sí, pero por Dios. A Él debemos reverenciar, a Él debemos temer. No hay tal cosa como reverencia por la vida. En la Escritura no vamos a encontrar nada parecido a eso. Eso viene directamente del hinduismo. La pena capital es una facultad que Dios la ha derivado en el gobierno. Notemos aquí que esto viene de Génesis 9:6. Génesis 9:6 fue dado antes de que Dios dictara la ley. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, está en Génesis. Génesis 9:6. ¿Qué dice Génesis 9:6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La razón por la cual Dios ha determinado que una persona debe cesar su vida es porque ha atentado contra la vida de otro. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, el tema es que atacar la vida de un hombre es atacar la imagen de Dios en el hombre. Por eso que no se nos permite ni siquiera faltar el respeto. O nos dice la Escritura, al que respeto como una deuda. A propósito, es una deuda. A veces nos confundimos pensando en que no se merece mi respeto. Cuidado, porque el respeto no es algo que se merezca. ¿Debemos ser merecedores de respeto? Sí, pero no es algo que se merezca. El respeto es algo que se debe. ¿Por qué se debe? Porque se porta la imagen de Dios. Por eso es que debemos respetar al otro. Si nosotros le faltamos el respeto al otro, en definitiva, ¿qué estamos insultando? ¿Qué estamos irreverenciando? Es a Dios mismo. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, ya vimos que reverencia por la vida no, eso es hinduismo, eso no es cristianismo. Pero alguien podría decir, bueno, pero Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor. Y en el Antiguo Testamento, ahí no tenemos gracia. ¿Qué es lo que dijo Dios en Génesis capítulo 2 respecto a la infracción, a la transgresión, respecto a desobedecer? El día que de él comieres, la desobediencia se castiga ¿con qué? Con la muerte. Ninguno lo vería, ¿no? El alma que pecar esa morirá. Esa era la sentencia. Y miren cómo fue rebasando esto, porque luego encontramos que la pena capital se impone para el asesinato, la blasfemia, hechicería, falsa profecía, violación, homosexualidad, secuestro, idolatría, rebeldía ante los padres y quebrantar el día de reposo. Todas estas cosas que he mencionado eran punibles con la muerte.
no la tenemos nada fácil los que fuimos hijos rebeldes. Pero Dios extendió su gracia. Y se acortó eso. Se acortó eso al asesinato y al adulterio. Las demás cosas quedaron, fueron sancionadas, pero ya no con la muerte. Y finalmente, lo único que quedó es el asesinato. Y cuando se iba a condenar a alguien, ya lo vimos, cuando se iba a condenar a alguien a muerte, era bien complicado porque debían haber dos testigos de la acción que debían coincidir entre sí. O sea, había una investigación que se hacía. Y no era que cualquiera podía hacerlo. Todos participaban en la muerte del infractor. Pero luego de haber sido encontrado culpable. Ahora, eso era en Israel. Pero luego Dios delega esta facultad en el gobierno. Romanos 13:4. Bueno, Romanos 13 sabemos que dice que... ¿Cómo dice Romanos 13? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Otra vez, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Recuerda que este mandamiento fue dado para evitar la venganza, para evitar que alguien tomara la vida de otro en sus manos producto de que algo le habían hecho. Evitar la venganza. Y ya en la ley se introduce, no se venguen ustedes. Pablo lo repite, no os vengáis vosotros, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta el castigo de Dios contra un infractor tan terrible como aquel que le quita la vida al otro? Mediante la espada del gobierno. ¿Cuántas veces cuando esto falla, nos escuchamos a personas decir que yo no lo encuentro, porque si lo encuentro lo mato? ¿Por qué es eso? Porque encuentran que su anhelo de justicia no está satisfecho. Está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando esto. Cuando usted lea Apocalipsis, estos son unos que aparecen primero para comparecer ante Dios. ¿Qué han hecho con la autoridad que Él les ha dado? ¡Ay, es que bueno, es que está aprendiendo! No, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 4, nos habla claramente de que se debe castigar y vengar el mal. Pero eso no lo hace cualquiera. Dios ha establecido que sea el gobierno que lo haga, no yo.
El respeto por la vida humana significa también que no se puede matar a nadie impunemente. He visto cuando en el estado tanto de Texas como creo que en Kentucky también hay pena de muerte, y cuando llega el momento de la ejecución hay gente con pancartas no a la pena de muerte, porque ellos pueden, el último alegato es ante el gobernador, si el gobernador los indulta. Y los gobernadores no hacen eso siempre, la mayoría de las veces no lo hacen. Ahora ellos exhiben pancartas y hablan de paz, hablan de amor, hablan de perdón, hablan de reverencia por la vida, pero ninguna pancarta muestra los crímenes que han cometido estos hombres que están condenados a muerte. Algunos son asesinos seriales. Entonces, en aquellos estados donde no hay cadena perpetua, hay pena de muerte. Hay pena de muerte. Pero si nosotros respetamos la vida, eso también significa que nadie puede matar impunemente. Si alguien puede matar impunemente, entonces, y no le pasa nada, entonces eso significa que no hay respeto por la vida. Y si no hay respeto por la vida, entonces, ¿qué es lo que hay? Vale. Porque ¿quién sobrevive? El más fuerte, el que tiene más armas, el que grita más alto. La vida humana es preciosa y merece protección. Por eso es que se debe castigar y vengar el mal. Porque la espada también previene el homicidio. ¿De qué manera? Diciéndole al posible infractor que si él sigue en ese camino, es probable que encuentre la muerte también. Es como cuando, miren, el ejemplo, pero se puede extrapolar. Cuando uno no paga una multa de un vehículo, a veces uno ni siquiera sabe que tiene una multa. ¿Verdad? Ha pasado. Va a renovar su permiso y dice, señor, tiene que pagar una multa. ¿Qué multa? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Equivocado. Y muchas veces eso hace que nosotros respetemos el límite de velocidad, que respetemos las señales del tránsito, que respetemos una conducción civilizada, urbana, urbanista. Si no hay esas cosas, entonces es más fácil que obviemos estas cosas. Y es lo que ha pasado un poco en nuestro país después de 2 años irregulares de vida ciudadana respecto por el tema del COVID y las restricciones para circular, ¿ya? Y toda esta campaña para no considerar a la autoridad como autoridad, sino que ha habido una campaña de denostación de la autoridad. Entonces, eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hoy día uno ve cada vez es más frecuente que no se respetan las señales del tránsito, que nadie está ni ahí con nada. O sea, antes era impensable circular sin patente. Y hoy día, pese a todo, uno puede ver todos los días, pese a que ya están haciendo algunas cosas al respecto. Entonces, la sanción hace que se inhiba el mal. No que se elimine, cuidado, porque esa también es una trampa, en el sentido de que muchos dicen, pero la pena capital
no hace que disminuya el delito. Yo creo que sí. Pero la pena capital imposibilita que el delincuente se rehabilite. Esa es otra cosa. ¿Has escuchado lo de la rehabilitación? Que las cárceles no rehabilitan a nadie. Las cárceles no son para rehabilitar. Una persona que se puede rehabilitar es una persona, por ejemplo, alguien que sufre un accidente, se quiebra un pie, entonces tiene que hacer distintos tratamientos para rehabilitar su pie y poder volver a la normalidad. Pero un delincuente puede rehabilitarse solo por la gracia de Dios. Pero esa rehabilitación es interna, es de adentro hacia afuera. La cárcel es un lugar de castigo, no de rehabilitación. Cuando ellos reciben rehabilitación, están recibiendo algo de gracia. Ellos no merecen rehabilitación. Se la da de gracia. Es gracia lo que se les da. Pero como ellos no entienden ese concepto, ni siquiera los que lo aplican entienden ese concepto, entonces lo han tomado como que es un deber del Estado rehabilitar. Y no es así. ¿Nos conviene rehabilitar? Claro que sí, pero eso depende del corazón de cada cual, no de una ley, ni de las oportunidades que se tengan. No, depende del corazón. La espada entonces sirve a la vida, en ese sentido, en el sentido que restringe el mal. Y Dios se la dio al gobernante. Frena a las personas para que no hagan el mal que amenace en sus corazones. El mal que amanece en sus corazones. Romanos capítulo 13, versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, respecto de esto, ¿venganza nuestra? No, no es venganza nuestra. No. Pero, ¿castigo del gobierno? Sí. O sea, castigo mediante la aplicación de la ley. De acuerdo a la ley. Cuando esto no está funcionando, entonces tenemos graves problemas. Problemas de anarquía, problemas de violencia, problemas de falta de autoridad. Todo lo contrario de lo que nosotros debiéramos generar como creyentes, que es vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso debemos trabajar en eso. Y no consentir en comportamientos que apunten a la debilidad aún mayor de los gobiernos, porque los gobiernos están hechos por hombres que son hombres caídos. Y algunos, por Dios, parece que están muy caídos, están muy perdidos en su función. Pero tenemos una pauta dada por nuestro Dios para apoyar el castigo del mal. Podríamos hablar de algunas otras cosas, pero vamos a dejar hasta aquí este tema de la pena capital. Una última cosa, y aquí me voy a apoyar en John Feiler. Dice, ¿puede uno argumentar sistemáticamente en contra del aborto y la eutanasia a la vez que abraza la pena capital? Esto también es otra cosa interesante. Que algunos dicen, le escuché a José Antonio Cández, escuché eso, decir de que él no apoyaba la pena capital porque él estaba a favor de la vida. Así como él está a favor del aborto, él no está a favor de la pena capital. Parece un razonamiento lógico,
Pero no lo es, está equivocado. Porque son cosas distintas, muy distintas. Entonces, dice, ¿puede uno argumentar sistemáticamente en contra del aborto y la eutanasia a la vez que abraza la pena capital? Yo soy uno de esos. Estoy en contra del aborto, en contra de la eutanasia, pero sí a favor de la pena capital. Nosotros creemos que sí en por lo menos 3 campos. Una ética de la santidad de la vida, una demanda para tratar a todas las personas con justicia y un compromiso con la ética no consecuencialista. Dada una ética de la santidad de la vida humana es sagrada y debe ser protegida. Por lo tanto, el aborto y la eutanasia se descartan. La ejecución de asesinos destaca la santidad de la vida y de la gravedad de tomar la vida de otros. En cuanto a la justicia, los no nacidos, los ancianos y los enfermos no han hecho nada digno de muerte. El asesino convicto sí. La justicia exige rechazar el aborto y la eutanasia y ejecutar a los asesinos. Por último, en una teoría no consecuencialista de la ética como la nuestra, Dios prescribe la protección de los inocentes y el castigo de los que toman la vida de otros. Si uno sigue los mandatos divinos, tendrá que rechazar el aborto y la eutanasia y favorecer la pena capital. Eso en cuanto para terminar con esto. Vamos a hablar ahora de otra implicación, que es la guerra. La guerra. La Biblia no es pacifista. La Biblia no es pacifista. Muchas guerras se libraron por orden de Dios y con su aprobación. Tenemos textos como Números 21:14, Números 21:14, Deuteronomio 20, del 16 al 18, y tenemos también Apocalipsis 19:11. Hay un concepto que se fue desarrollando a lo largo de la historia y comienza, no en la Edad Media, comienza mucho antes, basado, entre otras razones, en Deuteronomio 20, que nos habla acerca de la moderación. Esta es una palabra que aparece, moderación. La moderación, no solamente al declarar la guerra, sino que también al hacerla. Sobre esta base de la moderación se desarrolló el concepto de guerra justa. Guerra justa. El primero que habló en esos términos fue Agustín. Agustín es del siglo V. ¿Sí? Y para hablar de guerra justa hay 6 conceptos que abarcan esto que se llama guerra justa. Ya lo vamos a ver. Primero, tiene que haber un gobierno legítimo. Segundo, debe haber una causa legítima. Tercero, debe haber un fin legítimo. Cuarto, se deben considerar los costos y beneficios. Quinto, se deben usar medios proporcionales.
al agravio. Y por último, debe haber un reconocimiento de la diferencia entre civiles y militares. Estas 6 cosas son las que se encuentran cuando nosotros leemos acerca de la guerra justa. La guerra justa, y el que comenzó con esto fue Agustín. Él escribió sobre la guerra justa y hace referencia a esto. La guerra justa la debe declarar un gobierno legítimo. Debe haber una causa legítima. Debe haber un fin legítimo. Se deben considerar los costos y beneficios. Se deben usar medios proporcionales al agravio y un reconocimiento de la diferencia entre civiles y militares. Si nosotros llevamos esto a cualquier conflicto, pensemos. Aquí hay algunos hermanos colombianos. Tomemos el tema de las FARC. ¿Sí? En este sentido fue la FARC la que le declaró la guerra al Estado de Colombia. La FARC no era un gobierno legítimo. ¿Sí? Por lo tanto, de acuerdo a este planteamiento, que tiene trasfondos bíblicos y un desarrollo jurídico de siglos, no es legítima la acción de la FARC. Por lo tanto, todos los que apoyan y participan activamente ahí están fuera de la ley. El gobierno colombiano así lo entendió y procedió a combatir a la FARC. ¿Por qué? Ellos eran un gobierno legítimo, el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia tenía una causa legítima, que es preservar la paz, la vida, la integridad territorial. Son todos deberes del gobernante. Había un fin legítimo, que es llegar a la pacificación. También se consideraron los costos y los beneficios. Los costos en su momento fueron cambiando. Los beneficios también. Porque de ser una guerrilla ideológica se convirtió en una guerrilla narcoideológica. Medios proporcionales al agravio. Se sabía dónde estaban, pero no se tiraron bombas incendiarias, por ejemplo. No se usaron, que yo sé. Menos se usó armamento nuclear. Bueno, Colombia no lo tenía, pero se le podían haber proporcionado. No, medios proporcionales al agravio. Y por parte de las Fuerzas Armadas hubo un reconocimiento entre civiles y militares. No siempre. Esto ocurre en todas las guerras. Pero esto es lo que se busca mediante una guerra justa. Ahora, ¿un creyente puede participar en esto? ¿Un creyente puede ser parte de las Fuerzas Armadas del país? Claro que sí. Claro que sí. Y en sus funciones puede ser destinado a un frente. Pero otra vez, si no es que, vamos a suponer, estoy en la Fuerza Armada, pertenezco a la Fuerza Armada de Chile y vamos a invadir Uruguay. ¿Por qué? Porque se nos toca. Porque nos gusta Punta del Este, entonces queremos que allá también esté la bandera chilena.
Puedo negarme a participar. Eso no significa que no voy a sufrir las consecuencias. Pero como bien dicen los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en ese caso yo me puedo negar. Pero si nuestro territorio es invadido por una nación extranjera, ¿podemos defenderlo? Sí, debemos defenderlo. Es una causa legítima. Pero eso significa que nos vamos a enrolar bajo un ejército, vamos a tener un uniforme y vamos a tener unos principios que no tienen el resto. Y según códigos internacionales vigentes todavía, hay una diferenciación entre la población civil y quienes combaten. Entonces, cuando el Señor, no fue el Señor, fue Juan el Bautista, vinieron a él unos soldados. Recuerdan que Juan no les dijo, miren, dejen ustedes de ser soldados. Eran soldados del imperio. Jesús no tiene una palabra, ni los apóstoles tampoco, para los centuriones, que eran oficiales del ejército invasor. Entonces, debemos nosotros tener cuidado con estas cosas, porque muchas veces, cuando hay una guerra, nosotros tendemos a tomar partido y muchas veces ignoramos muchas cosas respecto a cómo se inició, incluso cuándo se inició. Sí. Pastor Rubén, entonces un creyente, si debe participar en una guerra, Sí. por diversas razones, debe discernir si es una causa legítima en el bando que va a participar para poder participar. Si la causa es legítima, si la orden también es legítima. No se puede excusar, como muchos militares se excusaron en la década del 80, con la obediencia debida. Porque si vas a combatir, tienes que combatir al insurgente o al invasor, pero no a las mujeres y los niños, si no están participando, ojo también con eso, si no están participando en el conflicto armado. Sí, porque Hay mujeres que participan activamente en conflicto armado y niños hoy día, niños de no más de 12 años, pero que saben usar armas letales. Entonces, cuando escuchamos nosotros el escándalo porque el ejército israelí había muerto a un niño de 16 años, resulta que era parte de los grupos de las fuerzas palestinas. No era ningún niño. Bueno, para nosotros también muchas veces en la prensa, dependiendo de qué sea de lo que se está hablando, muchas veces se habla de niños. Ahora, yo los invito a ustedes a que vayan a un lugar como Tiempo Joven, donde hay delincuentes juveniles, muchachitos que tienen, no sé, de 13, 14 años. Sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová que se oponen a participar en cualquier ello están desobedeciendo al gobierno. Ellos sí, de hecho desobedecen y han sido perseguidos. Que no prestan Han sido servicio perseguidos militar. por eso, sí. Los menonitas también han sido perseguidos por eso. Dentro de los cristianos hay grupos que también son pacifistas, como los menonitas, que son bautistas pacifistas, vienen de simonémonos, perdón, al revés, menos Simón. Y ellos no juran lealtad ni al príncipe, ni a la bandera, ni al territorio. Por eso fueron perseguidos durante el tiempo en que comenzaba la reforma, porque había un enemigo común que eran los árabes. Y ellos no querían participar, de hecho no participaron.
Es más, los cuáqueros también. Es más, incluso nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial con que grupos de cuáqueros les enviaban paquetes con medicamentos y vendas a los japoneses que estaban haciendo bolsa a los americanos. ¿Tú crees? Pero a la luz de la palabra de Dios que están equivocados. Ahora, peor es cuando ese error procede de una lectura ideológica de los conflictos. Ahí es más complicado todavía. Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Samuel. Ahora como, bueno, de acuerdo a la luz de la escritura, puedo entender un poquito más, doy gracias a ustedes, también ayudan. ¿Qué pasó cuando ahora, bueno, el Señor dice que han mencionado los pacificadores? Aquí, ¿qué pasa con esto? Que ahora la luz de la escritura nos dice que podemos ir al ejército a defender a nuestro gobierno, a nuestro país, en caso de invasión, o podemos ser carabineros y matar al delincuente en defensa. No pecamos frente a eso, vamos a entender. Ahora, bienaventurados los pacificadores. ¿En qué lo colocamos aquí cuando somos siendo más quizás? Cuando vamos y hacemos paz entre nuestro país y otro, ahí vendría siendo bienaventurados los pacificadores, si no me equivoco. No, lo que pasa es que la palabra de Dios se debe entender en el contexto de toda la revelación. Y tú no puedes aislar eso de otro que, por ejemplo, habla de lo mismo y te dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No todos quieren estar en paz. Entonces, es nuestro deber buscar la paz, pero no a costa de la verdad y no a costa del vasallaje. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como criaturas libres. Entonces eso muchas veces no va a significar entrar en conflictos, pero no conflictos por capricho o por querer imponernos, ni siquiera por querer imponer nuestra visión a otros. Si otro quiere pensar de manera distinta, si otro quiere ser esclavo, es problema de él. Pero no pueden imponerme esa visión a mí. Yo no puedo aceptar esa visión. ¿Te fijas? Entonces, el que es pacificador busca la paz, pero no a cualquier precio. No puede ser a costa de la verdad, ni puede ser a costa de la libertad. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa con la defensa propia? ¿Ya? Que alguien entra en mi casa y estoy en peligro y tengo un arma y lo mato. O sea, yo podría pegarle en la pierna para que quedara ahí débil, pero si lo mato, ¿qué pasa? Es defensa propia. Es defensa propia. Ahora, tú puedes decir, yo quería apuntarle a la pierna. O yo le apunté a la cabeza y salió el tiro a las piernas. No es como que... Aquí yo me imagino que hay más de alguien que ha disparado. Yo he disparado con distintas cosas. He disparado con armas automáticas, con revólver, con distintas cosas. Y créanme que un pelito de diferencia hace de que no le vea blanco. Y blanco puede estar ahí. O no, aquí uso a alguien de la Fuerza Armada. No es siempre. Entonces, claro, eso de que sacas el arma y ¡pum! Y lo mataste y el otro cae, eso te la pena. Pero en la realidad no es así. No es así. Entonces, en la Escritura, eso de que entra alguien a mi casa y yo lo mato, bueno, no había estas armas, pero la Escritura dice claramente de que si es de noche, tú no eres culpable.
Pero si es de día, ya la cosa cambia. Hay una investigación. Hay una investigación. Y tú puedes resultar homicida con cargo o homicida sin cargo. Si eres homicida sin cargo, es decir, que tú te defendiste y murió el otro, entonces tenías que irte a una ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Si tú eras encontrada inocente de eso, era defensa propia. Ahora, si era de noche, no había investigación, es de noche. Entonces el tema es preservar la vida y se supone también de que en un hogar no está uno solo, hay otros. Y si no se ha dado cuenta a otros, porque los otros están en una situación de debilidad. Entonces yo debo también cuidar y preservar la vida de los otros. Yo no sé con quién crecer bien. Hace poco a Pamela, la esposa de John, de repente despertó y ella se quedó dormida en el comedor, se quedó dormida. Y de repente se encontró con que 2 hombres habían entrado a su casa. La asaltaron en su casa. Y dijo, pastor, me dijo, yo le doy gracias a Dios porque fueron, es raro, dijo, pero fueron delincuentes educados. Me trataron de señor. Y no me hicieron nada. Pero ser víctima de un asalto, yo he sido víctima de un asalto, pero en la vía pública. Bueno, no sé qué tan pública era, un descampado, pero bueno. Pero es una situación angustiante, es una impotencia. Ahora, en tu propia casa. Entonces, uno no sabe con qué intenciones entra alguien a la casa. Para entrar a alguien a la casa, de hecho, todos los códigos penales sancionan con un mayor grado al que entra a la casa, al que entra al domicilio. Sobre todo si el domicilio está habitado, es mayor todavía. Entonces, hay que ver caso a caso, pero tenemos la guía de la palabra de Dios para no ser apresurados en nuestro hablar y para no guiarnos por preconceptos ideológicos que muchas veces hablan de esto: reverencia por la vida. Eso es equivocado, de eso es, viene del hinduismo. La última. Es bien necesario tener un arma de un malvado perverso, meditando en que en esto de los actos, como tener una casa, un auto, un bien, es un bien necesario. Miren, todos tenemos armas en nuestras casas. Todos. Que la usemos o no la usemos es otra cosa. Que la sepamos usar o no la sepamos usar es una cosa. Todos tenemos armas que usamos todos los días y pueden ser letales. Ahora, viviendo en el clima que vivimos, yo diría que hay que tomar algunos resguardos. No voy tan lejos como que compres un arma, sino que no deje los cuchillos a mano. Yo los tengo todos ahí a mano. No deje los cuchillos a mano. Y hay que pensar en tener algo por último para vender bulla. ¿Sí? Mi hermano de influencia y yo tengo armas. Yo me quedé sentada, pero ahora entendiendo eso, que no matará, se va a venir.
No es que usted, porque va a tener un arma, va a salir a... No, es defensa. Es defensa propia. Ahora, si se compra un arma y no sabe usarla, puede vivir en un lugar muy lejano donde la policía no llegue rápido, no exactamente, por allá, claro. una escopeta, un arma, lo que sea. claro, claro. Entonces, si alguien se va a comprar un arma con todos los problemas que hay ahora para adquirir un arma, bueno, tiene que además pagar un curso para usarla y tiene que ser socio de algún lugar de tiro para usarla, para practicar. Pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Muy bien, se nos terminó la hora. Sé que había mucho entusiasmo y ganas de participar y preguntar muchas cosas, pero se terminó. En el próximo domingo vamos a hablar acerca de cómo el Señor expone el sexto mandamiento. Es lo último que nos falta acerca del sexto mandamiento. La exposición del Señor del sexto mandamiento. Eso lo vamos a ver el próximo domingo con la ayuda del Señor. Gracias por su tiempo. Tengamos un momento de oración. Por favor.